Se ve bien, ¿no? Se ve bien. ¿Están viendo algo? Populaciones de exoplanetas. Se ve la presentación. ¿Ven que está cambiando ¿Cambió ahí el coso de página? Sí, Bueno. Bueno, entonces, eh, esto sería para completar la clase de ayer, que ayer estábamos hablando entonces sobre formación y evolución de sistemas planetarios. ¿Sí? Y terminamos de hablar sobre formación, donde vimos los principales mecanismos de formación de planetas gigantes y planetas terrestres. ¿Sí? Entonces destacamos dos teorías principales, que son la teoría de acreción al núcleo y la teoría de inestabilidad del disco protoplanetario. Y después empezamos a ver eh, algunos conceptos sobre migración planetaria también, que es un fenómeno que sucede cuando el planeta, formado o todavía en formación, interactúa con su disco protoplanetario. Y eso ocasiona un cambio en el semieje mayor de la órbita, por lo tanto una migración. Vimos que existen dos tipos de migración tipo 1, migración tipo 2. La migración tipo 1 es la migración cuando el planeta no deja grandes rastros en el disco, o sea, el disco queda más o menos imperturbado. Y la migración tipo 2 sucede cuando el planeta abre una especie de anillo en la estructura superficial del disco. ¿Sí? Bueno, la diferencia principal es que migración tipo 1 es la migración a la cual a la cual están sometidos planetas de baja masa, o sea, más o menos en el rango entre las tierras y las supertierras, entre 1 y 10 masas terrestres. ¿Sí? Bueno, en ese régimen de migración tipo 1, ¿sí? La escala de tiempo para la migración puede ser estimada asumiendo que la densidad superficial del disco es proporcional a la distancia, r elevado a la menos alfa, donde alfa es un número positivo entero. Bueno, ese tiempo de migración entonces, para parámetros típicos y regiones, digamos, en 5 unidades astronómicas, 5 unidades astronómicas, y para densidades superficiales mayores a 20 gramos por centímetro cúbico, que digamos, en esas regiones del disco son valores típicos para la densidad superficial, mucho mayor a 20 gramos. Yo no sé si el resto. Yo estoy viendo la primera hoja, diapositiva. No, no sé si estás cambiando. Eh, sí, 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 escalas de tiempo, ¿no? El título. O sea, estoy en a mí se me quedó congelado en la primera diapositiva. No sé si ¿Pero vos qué es lo que cambiaste. estás viendo de título? Población de exoplanetas, Adrián Rodríguez Colucci, Observatorio Balondo. Ah, no, no es esa, no es esa. Y salí, volví a entrar y veo lo mismo. No sé si a los demás le pasa. ¿Qué están viendo el resto? lo mismo que Juan. Entonces voy a tener que parar. ¿Y ahora? Ahí sí, escalas de tiempo. Bien. No sé si esto está grabando. Está grabando, sí.
Bien. Bueno, ahora ven que las páginas van pasando. ¿Está pasando ahora la página? No. No. A ver un momentito. ¿Y ahora? Escalas de tiempo, estamos en esa diapositiva. ¿Está pasando ahora? No. No pasa. ¿Están viendo siempre la misma página? Sí. Mm, qué raro esto. No sé por qué. No ven ni siquiera el mouse moviéndose, ¿no? Sí, ahí sí, el mouse sí. ¿Cambió? Ahora sí. Sí, ahora sí. Sí, ahora cambia. Bueno, espero que funcione ahora. Cualquier cosa me avisan, ¿está? Ahí va. Está cambiando, ¿no? ¿Me confirman, por favor? Sí. Bien. Bueno, entonces, como veníamos diciendo, la escala de tiempo de migración, cuando uno coloca valores típicos aquí en esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación está incluida en aquella referencia que coloqué en el fin de la primera clase sobre migración, pero está al final también, así que es el libro de Hermitage. Y como les decía, yo lo tengo en PDF, si quieren se los puedo compartir después. Bueno, entonces la cuestión es que un planeta migrando en el régimen de migración tipo 1, a partir de 5 unidades astronómicas, decae su semieje mayor en escalas de tiempo de 10 a la 5 años. ¿Sí?
Bueno, entonces ese tiempo es menor que el tiempo para la formación de los núcleos de los planetas gigantes. Y como vimos, los núcleos de los planetas gigantes se forman en escalas de tiempo entre 1 y 10 millones de años. Entonces, tenemos un problema aquí porque si el núcleo de un planeta gigante demora más tiempo para formarse, ¿sí?, del tiempo en que la acción del disco lo hace migrar en dirección a la estrella, ¿no? Eso es un problema porque digamos, los núcleos pueden ser perdidos cuando el planeta migra, ¿no? Entonces, es un problema que está bastante en abierto porque se han propuesto algunos modelos, principalmente para intentar frenar la migración del disco sin que el planeta se pierda, ¿sí? Entonces, si uno perdiera muchas generaciones de núcleos de planetas gigantes, sería difícil encontrar abundancia de planetas gigantes, ¿sí? Entonces, bueno, se han propuesto varios mecanismos, las trampas en los discos, que son saltos en los gradientes de densidad, donde el planeta quedaría parado, estacionado, propiedades del propio disco, ¿sí?, como turbulencia, disipación, en que la migración la dirección de la migración puede revertirse, como comentaba en la clase pasada. Y para planetas que están sometidos al régimen tipo 2, ¿sí?, o sea, planetas gigantes, las escalas de tiempo también son similares, de 10 a las 5 años, ¿no? Entonces esto es otro problema, porque ahora tenemos que, si uno observa una población de hot Júpiters, que son planetas gigantes, más o menos entre 0,1 y más o menos, digamos, con semiejes menores a 0,1 unidad astronómica, son la población de hot Júpiters, ¿no? Es difícil de explicar la formación in situ, entonces la teoría más aceptable para la existencia de ese tipo de población es la migración. El tema es que la migración no puede ser demasiado rápida porque si no el planeta se pierde, ¿sí?, porque en 10 a las 5 años, como decía, el disco todavía sobrevive, ¿sí?, que es lo que está escrito aquí. Bueno, entonces, ¿será que los exoplanetas gigantes observados hoy en día son sobrevivientes de una población primordial que fue perdida, no en su totalidad, pero tal vez la mayor parte, ¿sí? Entonces, eso es un problema que no está muy bien entendido hoy en día. Puede ser debido a ese efecto, o sea, que veamos parte de una población en realidad que era mucho más amplia en el pasado, ¿sí? Si bien que hay otros mecanismos, como les decía, que voy a hablar en otra clase, que evocan la formación de hot Júpiter sin la necesidad de la presencia de un disco, ¿sí? Es otro tipo de migración. Bueno, para empeorar un poco las cosas, después de la migración, ¿sí?, el efecto de marea somete al planeta todavía más a una aproximación a la estrella, ¿sí?, porque eso lo vamos a ver mañana. El efecto de marea es un efecto muy importante para planetas de corto periodo, sean Júpiteres o Tierras o Neptunos. Entonces es un efecto que actúa bastante eficientemente para planetas de corto periodo. Estamos hablando de periodos de menos de 10 días. Entonces son periodos orbitales bastante cortos, pequeños. Bueno, este gráfico acá queda un poco chico, pero los resultados recientes muestran que, como les decía antes, el efecto de la interacción de un planeta con su... Adrián, no pasó la diapositiva. No pasó. ¿Qué título están viendo? Hablas de tiempo, con el tiempo migrante, esa que tipo 1. No están viendo mi mouse, nada, ¿no? Ahora sí se ven unas gráficas. Estamos en El la tema, diapositiva 49, creo. 28. claro, el tema es que cuando yo le pongo modo a presentación, me parece que ahí es que se traba. Sí, creo que vas a tener que ir pasándolo medio con Bueno, mano, porque... ¿Sí?
Ahí se ve bien, sí. Pero si yo la amplío, por ejemplo, acá ustedes ven la barra lateral también, ¿no? De las páginas. Se ve la barra a la izquierda. Está. Y, ¿Y ahora la ven la barra? Sí, la barra se ve. Sí, el tema es ese entonces. El tema es que no le gusta que le ponga en modo presentación. Capaz que si le meto el PDF, a ver. A ver un poquito. A ver si abro el PDF, capaz que no me reclama. A ver ahora. ¿Ven pasando? Sí, Sí, anda bárbaro ahí. Bueno, era eso entonces. Entonces voy a ir a la nueva figura. Era esta. Elementos orbitales. Bien, nosotros vimos entonces que el semieje cambia, ese cambio en el semieje entonces resulta en la migración de los planetas. Y también vimos que producto de la interacción con el disco, los planetas también pueden cambiar su órbita a través de la excentricidad y de la inclinación. ¿tá? Entonces la excentricidad y la inclinación también sufren decaimiento, ¿sí? Va a disminuir los dos, la excentricidad y la inclinación, en escalas de tiempo que son mucho menores que la escala de tiempo de la migración. O sea, lo importante acá es que el efecto más importante de la interacción de un planeta con su disco en términos de evolución orbital se da a través del semieje. La excentricidad y la inclinación ambas decaen en escalas de tiempo que son muy cortas si comparadas con la escala de tiempo de la migración. ¿sí? En este sentido, entonces, las grandes excentricidades e inclinaciones que uno observa en las poblaciones reales de exoplanetas, ¿sí? Eso lo vamos a ver hoy, no deben ser causadas por, digamos, por interacción planeta con el disco. ¿sí? Eso va a tener un origen posterior, un origen más dinámico, interacciones dinámicas entre planetas con compañeros, digamos, compañeros ya confirmados o que no fueron detectados, pero deberían existir en los sistemas para explicar las altas inclinaciones y excentricidades. Este gráfico de acá abajo muestra cómo varía la excentricidad en función del tiempo, ¿sí? Para un planeta que está migrando, ¿sí? Y en el gráfico de la izquierda tenemos 20, el planeta tiene 20 masas de la Tierra, ¿sí? 20 masas de la Tierra, y lo que varía es la excentricidad inicial. ¿no? Entonces uno ve cómo la excentricidad decae en función del tiempo. Cuanto mayor la excentricidad inicial, claro que va a demorar un poco más de tiempo para decaer. ¿sí? Y el gráfico de la derecha es un gráfico también de excentricidad en función del tiempo, ahora variando la masa y dejando la excentricidad fija inicial en 0,4. Entonces uno ve que cuanto menor la masa ¿sí? del planeta, un poco más de tiempo, si bien que acá no depende tanto del tiempo, ¿no? No depende tanto, digamos, de la condición inicial, todos más o menos circularizan más o menos al mismo tiempo, aunque si uno toma un valor acá representativo de la excentricidad, planetas de menor masa demoran un poco más para decaer su excentricidad. ¿no? Bueno, no hay un gráfico para la inclinación, pero sucede más o menos lo mismo. Lo importante que les tiene que quedar a ustedes es que la excentricidad y la inclinación decaen ¿no? por interacción planeta-disco. Estamos hablando de discos de gas, gas y polvo, pero básicamente la mayor parte de gas. Bueno, entonces acá hay un resumen
del artículo de Clay, que también está la referencia hasta el final. ¿Sí? Es un artículo tipo review, donde hay un párrafo que me pareció interesante colocarlo porque medio como que resume todo esto que estuvimos viendo. Entonces, planetas que creciendo, que todavía están embutidos en sus discos, ¿sí? Experimentan entonces fuerzas gravitacionales debido a la interacción con el disco que cambia los parámetros orbitales del planeta. Lo más importante es la migración radial, o sea, el cambio de semieje. ¿No? Esto implica que los planetas no se deben formar donde son necesariamente observados hoy, ¿sí? Entonces la idea es que los planetas se forman en ciertas localizaciones y después migran para determinados lugares del sistema planetario, ¿no? Resultados iniciales para discos isotérmicos con temperatura constante indican que existe una migración muy rápida, de manera tal que el planeta puede ser perdido al ser tragado por su estrella, ¿no? Sin embargo, resultados recientes mostraron que la migración puede, de hecho, ser convergente o divergente, ¿tá? Dependiendo de los parámetros físicos del disco. Por otra parte, excentricidad e inclinación también son disminuidas en escalas de tiempo mucho menores que para el semieje, ¿no? Entonces las grandes excentricidades e inclinaciones observadas, eso es bastante importante, ¿tá? Porque si por un lado la migración explica la mayor parte de las poblaciones de planetas calientes, por otro lado la migración no explica las altas excentricidades e inclinaciones observadas, que en realidad son la mayoría de los planetas tienen gran excentricidad. Inclinación no tanto, ¿tá? Porque la inclinación, cuando uno habla de inclinación, tiene que hablar de inclinación mutua entre dos planetas, después voy a explicar un poquito eso. Pero la cuestión es que las excentricidades grandes son producto de evolución dinámica posterior al desaparecimiento del disco, ¿no? Bueno, ahora vamos a suponer que tenemos un sistema formado, ¿sí? Un disco que formó dos planetas, ¿tá? Con periodos P1 y P2, tal que existe una relación de conmensurabilidad entre esos dos periodos, ¿tá? Que uno le llama resonancia de periodos o resonancia de movimientos medios, que ustedes ya habrán escuchado hablar bastante. Bueno, como sabemos, el movimiento resonante determina digamos, la evolución dinámica del sistema y puede tener efectos bastante importantes en la estabilidad de los sistemas, ¿sí? Bueno, la cuestión acá es que cuando dos planetas se forman y empiezan a migrar, ¿sí? Esas migraciones no suceden con la misma velocidad, porque depende en cuáles lugares del disco los planetas están migrando, ¿sí? Entonces, si un planeta migra más rápido que el otro, ¿sí? Puede haber una captura resonante, ¿sí? Entonces los planetas pueden quedar capturados en resonancia de movimientos medios y de ahí pasar a evolucionar dinámicamente, inclusive hasta después que el disco desaparece, ¿sí? Bueno, entonces esto era un videíto sobre la resonancia 2.1. El videíto mostraba los planetitas ahí moviéndose, pero como ustedes saben, la resonancia 2.1, a cada 2 vueltas del planeta interno, una vuelta, ¿no? Del planeta externo. Eso en el caso de la 2.1. Entonces acá tenemos un ejemplo. Esto también hecho con aquel código que les comenté, Fargo. ¿Sí? Demuestra un disco, ¿sí? Aquí 2 planetas, probablemente planetas gigantes porque abrieron su cavidad aquí, el anillo, ¿tá? Entonces separaron el disco en 2 partes. Esto es un sistema real, son 2 planetas, estos son los semiejes, ¿tá? Si uno calcula los periodos orbitales acá a través de la tercera ley de Kepler, obtiene que el periodo del planeta externo es el doble del periodo del planeta interno. Entonces los planetas están capturados en una resonancia 2.1. Bueno, cuando los planetas se capturan en resonancia, lo que sucede normalmente es que las excentricidades crecen. Acá vemos, por ejemplo, el planeta interno no migró prácticamente nada, o tal vez migró un poquito hacia afuera, ¿sí? Muy modesta la migración. Y el planeta externo migró bastante para adentro, ¿sí? O sea, disminuyó su semieje mayor. En este punto acá, más o menos en 400
años, ¿sí? Y esto es digamos, una especie de foto, ¿no? Digamos, de la evolución. Aquí es donde sucede la captura en resonancia. Fíjense que en este momento es donde se produce el crecimiento de las excentricidades, ¿sí? E2 y E1. Obviamente acá los crecimientos no son iguales porque la tendencia es que el planeta que tenga menor masa, ¿sí?, su excentricidad crezca más, o sea, más afectada. Depende también del tipo de resonancia, depende de cuál es el ángulo crítico que va a estar librando, si es asociado al perihelio o al pericentro del planeta interno o al pericentro del planeta externo, ¿sí? Pero lo interesante de ver aquí es que las excentricidades son excitadas, ¿no? Y otra cuestión interesante es que, esto también lo habrán visto con Tabaré, esto sucede también en dinámica de asteroides, cuando un asteroide es capturado en una resonancia, inmediatamente comienza a crecer su excentricidad, puede tener cruzamiento con la órbita de algún planeta, y ahí, bueno, tener una evolución caótica, ¿no? Bueno, en este caso aumenta mucho la excentricidad, ¿no? La excentricidad está de este lado acá, 0,3 más o menos, pero a partir de 1000, acá más o menos, 1000 años, uno observa una especie de equilibrio en la excentricidad. ¿Por qué se da este equilibrio? Acá también, ¿no?, en el planeta externo. Ese equilibrio se da por lo siguiente: la excentricidad, la resonancia, ¿no?, en este caso la 2,1, tiende a aumentar la excentricidad. Pero por otro lado, como les había comentado, como los planetas están migrando en un disco, el disco tiende a disminuir la excentricidad. Entonces se crea una especie de equilibrio. Por un lado, un efecto tendiendo a aumentar, y por otro lado, un efecto tendiendo a disminuir. Entonces esta se llama excentricidad de equilibrio. Y hay maneras teóricas de calcular estos valores. Depende de los parámetros del disco, depende de las masas de los planetas, de la estrella también. En fin, quería rescatar entonces esta evolución para que tengan un poco en mente que cuando uno habla de órbitas excéntricas, en el caso de exoplanetas, ¿sí?, puede evocar digamos, esta excentricidad de equilibrio, pero apenas en planetas que están sometidos a la migración planetaria, o sea, que están todavía interactuando con su disco. Y después que el disco desaparece, esta excentricidad ya no va a tener el soporte que tenía, ¿no?, que la hacía disminuir, y puede alterarse todavía más, ¿no? O sea, puede aumentar, o puede también sufrir algún cambio, porque ahí, al desaparecer el disco, ya no tenemos ese amortiguamiento, digamos, de las excentricidades. Bueno, la migración en discos produce un efecto que se conoce como el desfasaje alrededor de la resonancia exacta. Esto es un gráfico del número de pares de planetas, ¿sí?, en función de la razón de periodos, ¿no? Periodo del planeta externo, periodo del planeta interno. Y esto acá es lo que sería el desfasaje alrededor de la resonancia exacta, ¿no? Entonces, fíjense que acá hay una acumulación, hay picos en algunas resonancias. Tenemos la 2,1 acá, tenemos la 3,2 por acá y la 3,1 por acá, ¿no? Un detalle interesante es que está corrido, en el caso de la 2,1 y de la 3,2, está corrido digamos, la posición exacta de la resonancia está a la izquierda del pico observado, ¿no? O sea que hay un exceso en el valor de periodo del externo menos periodo del interno dividido periodo del interno, ¿sí? O sea, el exceso es para el caso de las resonancias 3,2 y 2,1. La 3,1 está del otro lado, ¿no? O sea, el pico está del lado izquierdo. Para la 2,1 y la 3,2 está al lado derecho. Bueno, eso también ha dado origen a varias especulaciones y modelos, ¿sí?, que voy a hablar un poco dentro de un ratito. Bueno, otros procesos migratorios son la migración en disco de planetésimos. Esto es posterior a la fase del gas, intercambio de momento angular entre el planeta y planetésimos que no son eyectados o inyectados en la región planetaria. Entonces, como ustedes saben, el sistema solar pasó por una fase gaseosa, ¿no?, como todos los sistemas planetarios. El gas se disipó y después quedan escombros por ahí, ¿no?, que son los planetesimales que no se agregaron
en los planetas, que no, digamos, no se juntaron para formar un planeta, entonces son los restos. ¿Sí? Esos restos que digamos, se depositan en forma de disco también, ¿sí? Es lo que se llama el disco de planetésimos o planetesimales. Bueno, entonces los planetas también sufren migración debido a esa fase posterior al desaparecimiento del disco. ¿Sí? En el caso del sistema solar, los planetas de hielo, Urano y Neptuno, migraron más rápido que Júpiter y Saturno. ¿Sí? Eso se dio principalmente por consecuencia del intercambio de momento angular, ¿no? Y además el disco de planetesimales está más cerca de Urano y Neptuno que de Júpiter y Saturno, ¿no? Eso dio origen a lo que yo les comenté ayer, que es el modelo de Nice, que ya deben haber escuchado hablar alguna vez, que intenta explicar la arquitectura del sistema solar exterior a través de un proceso migratorio, ¿sí? Interacción entre los planetas ya formados, los 4, y un disco de planetesimales, ¿no? Entonces la idea es que Júpiter y Saturno atravesaron la resonancia 2.1. Entonces está aquí, son los 4 planetas, fíjense que está Júpiter, Saturno, este azul es Neptuno, ¿sí? Opa. Y el violeta es Urano, o sea, Urano y Neptuno estaban intercambiados, ¿no? Y después viene el disco de planetesimales, que obviamente es mucho más poblado de lo que es hoy en día, ¿no? Porque esto después pasó por procesos evolutivos de miles de millones de años, ¿no? Entonces, este disco se presume que tenía entre 30 y 35 masas terrestres, ¿no? Entonces interactuó con los planetas, y lo que pasó fue que los planetas migraron. Acá no da ni siquiera para ver muy bien la migración por la escala, ¿no? Solamente acá Urano, ¿no? Da para ver que como es el más externo, migra un poco más, ¿sí? Pero en este punto, aproximadamente en 850 millones de años, lo que sucede es que estas migraciones suaves de Júpiter y Saturno hicieron que ellos dos cruzaran la resonancia 2.1 o 1.2, ¿no? Entre Júpiter y Saturno. Hoy en día Júpiter y Saturno están capturados en la 5.2. Perdón, olvídense de lo que dije. Están casi capturados, no están capturados. Es una cuasi resonancia. Bueno, esa cuasi resonancia vamos a hablar un poquito después también. Entonces, cuando cruzaron la 2.1, lo que pasó es que Urano y Neptuno intercambiaron de lugar, ¿sí? Y se produjo un desarreglo completo en el sistema solar, ¿sí? Entonces volaron objetos para todos los lugares. Eso produjo el bombardeamiento lunar tardío, que digamos, explicaría por qué uno consigue medir, digamos, la edad de los cráteres de la Luna. Eso indica que los cráteres de la Luna se formaron un poco después de la formación del sistema solar, y la idea es que ese proceso de craterización se debió al bombardeo de objetos que venían de esta región por aquí, cuando Júpiter y Saturno cruzaron esta resonancia, ¿no? Bueno, después yo les comenté que esta teoría sufrió modificaciones porque los planetas internos se les chocaban o eran eyectados. En este modelo acá no existían los planetas internos, eran solo para explicar la órbita de los planetas externos. Entonces después fue sufriendo modificaciones, y eso dio lugar a varios otros modelos como Jumping Jupiter, que intenta explicar digamos, el cruzamiento de la 2.1, pero no de una forma suave, sino que Júpiter en realidad tuvo un encuentro con un quinto planeta, y ahí le metieron otro planeta, o sea, es algo medio tirado de los pelos, pero que funciona. Entonces ese quinto planeta fue eyectado, ¿tá?, del sistema solar, y Júpiter saltó un poquito de su posición inicial. Ese salto hizo que la resonancia 2.1 fuera cruzada, pero no de forma suave, porque cuanto más suave es el cruzamiento, peor es, porque los efectos dinámicos sobre el resto de la población son más importantes. Entonces Júpiter cruzó ahí medio que saltando, y eso produjo, digamos, órbitas estables, principalmente de poblaciones de asteroides y de los planetas internos, ¿no? Bueno, otros procesos migratorios es el scattering. Esto voy a hablar en detalle el viernes, creo. El scattering es una fase posterior a la migración por discos de gas o de planetésimos. Ya el sistema es completamente
digamos, estable en relación a que solo existen planetas, pero existen planetas con, digamos, con órbitas inestables, ¿no? Entonces puede haber cruzamiento de órbitas, puede haber eyección de planetas, puede haber aumento de excentricidad debido a la eyección de uno de los planetas, y por conservación del momento angular la excentricidad queda excitada, valores altísimos, ¿no? Como voy a mostrar, el scattering es un método bastante eficiente para explicar la existencia de planetas de órbitas con excentricidad por encima de 0,7, 0,8 valor, ¿sí? Bueno, entonces acá por ejemplo es un ejemplito, son 3 planetas inicialmente, ¿sí? Muy cerca entre sí, 3 planetas gigantes, ¿no? Entonces en determinado momento de la evolución sufren perturbaciones inestables. Lo que sucede es que 2 planetas son eyectados y sobrevive uno. Y esto es totalmente caótico, ¿no? Sobrevive uno por un periodo corto, fíjense acá el semieje, y la excentricidad de 0,6, ¿tá? Que es una excentricidad enorme porque todos empezaron con órbitas circulares o cuasi circulares. Bueno, y las simulaciones numéricas comparadas con las observaciones, esto es la fracción acumulada, ¿sí? El valor acumulado, para estas masas planetarias, tienen que ser planetas masivos porque cuanto más masivos los planetas, más chances de haber inestabilidades, ¿sí? Muestra que hay una concordancia bastante buena entre las observaciones y las simulaciones. Bien. Entonces, con esto terminamos la clase de migración y de formación también, ¿no? Entonces, mientras yo termino acá, dejo de compartir esto, después tengo que compartir la otra, pueden ir haciendo algunas preguntas, acá les dejo las referencias, son estos 3 libros. Bueno, este no lo tengo, pero estos 2 primeros sí. Y esta referencia acá que es bastante interesante sobre formación e interacción disco-planeta. ¿Ah? Bueno, entonces, quería preguntar alguna cosa. Estamos ahí. Yo me quedo colgado algo que de lo último. Sí. Eso fue, digamos, ¿por qué se produjo ese caos? ¿Es porque entraron en resonancia algunos de ellos, de esos planetas? ¿O por qué se produjo ese caos? Que ¿Del terminó modelo de eyectando. NIS? No, en el ejemplo que pusiste a lo último, de 3 planetas, Ajá. donde se eyectan 2. Sí. ¿Eso, digamos, fue porque entraron en resonancia o qué pasó ahí? No, la cuestión es que se forman, digamos, los planetas se forman en regiones bastante próximas, están bastante próximos entre sí, y no necesariamente están en resonancia, son perturbaciones seculares, ¿no? Puede ser que estén en resonancia, pero es algo casual, ¿no? Entonces la idea es que se forman 3, 4 planetas juntos, muy cerca entre sí, y sobra uno o sobran 2, o puede no sobrar ninguno inclusive, es raro eso. Entonces el scattering evoca escenarios dinámicos caóticos, o sea, la evolución al principio, digamos, es completamente caótica y existen perturbaciones seculares, pero pueden ser resonantes, que ocasionan esas inestabilidades, ¿no? ¿Más preguntas? Yo quería hacer una pregunta. Diga. El núcleo de los planetas gigantes, ¿tiene las dimensiones de un planeta terrestre nomás? ¿O qué dimensiones Las dimensiones, digamos, compara? sí, la teoría prevé que en términos de masa, por ejemplo, los núcleos de Júpiter y de Saturno tengan entre 10 y 15 masas terrestres. Ahora, el tamaño se puede calcular asumiendo que la densidad es similar a la densidad de la Tierra, o densidad de material refractario entre 3 y 5 gramos por centímetro cúbico, ahí se calcula el tamaño, ¿no? Pero la masa es más o menos eso, entre 10 y 15 masas terrestres. Así que imagínate ahí, no sé, tendría que hacer la cuenta, pero tamaño no sabría decirte, a ver, son 15 masas terrestres.
y ponele entre 2 o 3 más radios terrestres, una cosa así. ¿Sí? Tendría que hacer la cuenta, pero no, más o menos por ahí. Y yo pensaba en la formación del núcleo ese, porque los planetas gigantes captan el gas de forma rápida. ¿Y cuál es la diferencia entre un terrestre y un gigante para captar la cantidad de gas, ¿no? En cuanto al Claro. tamaño, o no sé. Sí, como vimos, eso lo vimos ayer un poco. eh, cuanto mayor es la masa, ¿sí? del núcleo que se está formando, del núcleo rocoso, eh, cuanto mayor es la masa, más chance, digamos, tiene de acretar gas. Pero existe una masa máxima, ¿sí? Que es la masa de aislamiento, a partir de la cual el núcleo empieza a, digamos, a aislarse en relación a los planetésimos que están cerca. Entonces, Ahí va, cuando él crea esa masa máxima, ya empieza a acretar todo el gas, ¿no? Entonces, esa masa máxima es por alrededor de 10 masas terrestres. Entonces, claro. si el núcleo llega a 10 masas terrestres, empieza a acretar gas de forma acelerada y se transforma en un planeta gigante. ¿Tá? Si Ahí no va, llega a 10, ahí es difícil que se transforme en un planeta gigante. Entonces, por eso, digamos, Urano y Neptuno tienen bastante menos de eso, ¿no? claro. Los Está. núcleos rocosos de Urano y Neptuno, fíjate que la masa de Urano es 15 masas terrestres, la masa de Neptuno creo que es 16 o 17, entonces no llegaron a formar núcleos suficientemente masivos como para formar planetas gigantes tipo Júpiter o Saturno. Claro. Gracias. De nada. ¿Alguna otra preguntita? Yo tengo una otra consulta con respecto a la migración, ¿no? Dijimos que migraban los planetas hacia adentro por rozamiento con el disco. Ujú. Bueno, básicamente, ¿no? Así diciéndolo medio grosero. Sí. ¿Está bien eso? Pero, digamos, dada la posición de un planeta, el disco en esa posición no se mueve como a la misma velocidad que el planeta. Entonces, ¿por qué rozamiento? No sé si se entiende la pregunta. No se mueve, o sea, se mueve exactamente en la misma posición del planeta. El tema es que un delta R, más delta R, un menos delta R, ya tenés una rotación diferencial. O sea, el movimiento kepleriano ya no es el mismo. Entonces, aparte vos tenés Ah, ya. todo el disco interno y todo el disco externo. Entonces, Claro, esas existe. pequeñas diferencias son las que Sí, van. sí, sí, Ah, ya. seguramente. O sea que a medida que el planeta va creciendo en tamaño, peor es, ¿no? Sí, ahí cuando crece abre su anillo y lo que sí se mueve es el anillo. El anillo se mueve junto con el Ya. planeta. Porque después cuando el planeta se mueve, lo que era la posición anterior del anillo va siendo rellenada con más gas, ¿no? Y el anillo siempre está alrededor de la posición instantánea del planeta, ¿no? Entonces la cavidad se mueve junto con el planeta, ¿no? Ahí va. Bueno, entonces, ¿están viendo el título Poblaciones de exoplanetas? ¿Se ve? Sí, Bien. ¿Paso de página? sí. Bien. Bueno, si no hay más preguntas sobre la parte de migración y de formación, entonces empezamos con esta parte que es bastante más corta, ¿tá? Donde traigo aquí algunos resultados sobre poblaciones de exoplanetas. Bueno, este gráfico muestra cuáles son las diferentes poblaciones. Entonces está aquí la masa en el eje Y, en unidades de masas terrestres, en función del periodo orbital en días, ¿sí? Bueno, entonces tenemos los hot Júpiters, que son planetas gigantes de periodos cortos, ¿sí? Acá tenemos menos a un día, ¿sí? Si bien que esta parte de acá, ¿no? Es este cuadrado, los hot Júpiters, es este cuadrado acá, rectángulo, perdón, azul. Entonces la mayor parte de la población está entre un día y 10 días, ¿sí? Son los hot Júpiters. Después vienen los Júpiteres tibios,
que es este aquí, este celeste, son los tibios. Son planetas también masivos, solo que de periodos un poco mayores, ¿sí? Y ahí, bueno, está más o menos acá. Esto no es una definición exacta, ¿tá? En términos de semieje, los tibios estarían entre 0,1 unidad astronómica y 1 unidad astronómica, ¿tá? Los fríos son planetas gigantes con periodos un poco mayores, ¿sí? Cuidado que acá está en logaritmo, acá está 1000 días, ¿no? Y aquí están las supertierras, ¿no? Entonces tenemos... Bueno, estos son tibios, pero son Neptunos, ¿tá? Los Júpiteres tibios estarían por acá. Estos son los Júpiteres tibios, los Neptunos tibios, las supertierras, ¿sí? Estos serían planetas parecidos con la Tierra, no en términos de periodo, pero sí en términos de masa, ¿sí? Y acá tenemos los USPI, que son los Ultra Short Periods, ¿no? Son planetas de periodo menor a un día. Son todos estos rojos acá, ¿no? Este rectángulo rojo grande, ¿no? Son pocos, pero existen, ¿tá? Periodo menor a un día, o sea, son planetas cuya revolución alrededor de la estrella es un día terrestre, ¿sí? Menor o igual a 24 horas. ¿Tá? Entonces, esto caracteriza en términos de masa y de periodo las diferentes poblaciones que se pueden encontrar de exoplanetas, ¿sí? Bueno, entonces acá hay algunos resultados, algunos bastante recientes inclusive, ¿sí? Donde empezamos por este, que dice que planetas pequeños son más comunes que planetas grandes, ¿tá? Y acá es importante resaltar que esto es removiendo el bias observacional que existe, ¿tá? Porque el bias observacional favorece la detección de planetas grandes, ¿no? De hecho, si uno va a los catálogos de exoplanetas, uno encuentra una abundancia de planetas grandes, pero eso es debido a las técnicas de detección que favorecen planetas grandes, ¿sí? Pero si uno remueve, y esto es a través de técnicas estadísticas, estadística es bastante importante para esta área de exoplanetas porque hay que trabajar con bases de datos enviesadas, o sea, bases de datos incompletas, ¿no? Entonces hay que hacer la predicción en función de los instrumentos que se tienen para el futuro, para ver cuáles son la probabilidad de encontrar planetas de cierto tipo, de cierta población. Entonces acaba siendo un estudio bastante probabilístico. Bueno, entonces los hot Júpiters, ¿no? Representarían, ya removiendo esta indeterminación debido a las observaciones, un 1% de los planetas, los Júpiteres fríos entre 5 y 10, y las supertierras más o menos 30%. ¿No? Entonces acá si uno coloca la tasa de ocurrencia, la frecuencia de encontrar planetas, vemos que los rojos, los rectángulos rojos, es donde se ubican la mayor parte de los planetas, ¿no? Que justamente está en la región de la supertierra, está a radios menores a 4 radios terrestres, más o menos, ¿no? Entonces, acá estarían las supertierras y también los mini Neptunos, ¿no? Sería más o menos por acá, ¿sí? Entonces esto muestra cómo sería más digamos, probable encontrar planetas pequeños que planetas grandes, ¿tá? Entonces esto corrobora el hecho de esa afirmación. Entonces esto es un estudio, y los puntos azules son verdaderos, son planetas verdaderos, y está confrontado con el resultado que sale de la teoría usando técnicas estadísticas, ¿no? Bueno, entonces la chance también de encontrar planetas gigantes muestra una fuerte dependencia con la masa y la metalicidad de la estrella, ¿sí? ¿Qué es la metalicidad? La metalicidad, creo que lo comenté en la clase del lunes, la metalicidad de una estrella es una medición de la cantidad de elementos pesados, de elementos químicos pesados que hay en el interior de la estrella, ¿sí? Pesados, cuando se dice pesado, es más pesados que el helio, ¿no? Entonces, acá en el eje Y, nosotros vemos la frecuencia con que podemos encontrar los planetas, ¿sí? Topeado acá en 1, digamos, ¿no?
en función de la metalicidad. Esto es con un levantamiento, que es el Coralí, y esto es con otro levantamiento, que es del espectrógrafo del HARPS. ¿Sí? Cuando uno combina los dos, encuentra este gráfico aquí, ¿sí? En el que vemos un exceso, ¿no? O sea, el pico para la frecuencia de planetas está a la derecha de 0, o sea, existe un exceso en la metalicidad. ¿Sí? O sea, es más probable encontrar planetas, y esto no diferencia qué tipo de planeta, esto lo vamos a ver ahora también, pero existe más chance de encontrar planetas alrededor de estrellas con alta metalicidad, ¿no? Comparado con estrellas pobres en metales. O sea, estrellas ricas en metales normalmente tienden a formar más planetas que estrellas pobres en metales. Esto es un resultado ya bastante consolidado, ¿sí? Tiene ya casi 10 años de investigación, pero recientemente, cuando uno abre esa población de planetas en los tipos, de poblaciones, uno encuentra que lo que sucede es que las supertierras, ¿no? O inclusive los planetas pequeños como Neptuno, Urano, ¿no? Que tienen buena parte de gas, pero no son planetas gigantes, como Júpiter o Saturno, no muestran un exceso, ¿sí? En relación a la metalicidad. O sea, esto sería el exceso, ¿sí? La metalicidad, cuanto mayor es, más rica en elementos pesados es la estrella, ¿sí? Y aquí vemos que las supertierras no muestran un exceso, ¿está? Y aquí está la temperatura, ¿sí? Para planetas tipo Urano y Neptuno tampoco, ahora para planetas gigantes sí, ¿no? O sea que esto muy claramente está mostrando cómo los planetas gigantes prefieren formarse alrededor de estrellas ricas en metales, ¿no? No así las supertierras, ni los mini Neptunos o planetas de masa intermediaria, ¿sí? Entonces este resultado es bastante importante. Esto tiene enlaces, digamos, con la astrofísica estelar, ¿sí? Porque ya como que vincula ahí estudios de astrofísica con estudios de poblaciones de exoplanetas, ¿sí? Entonces, a pesar de que las barras de errores son gigantescas, pero es bastante notoria esa tendencia, ¿no? A que los planetas gigantes se formen alrededor de estrellas ricas en metales. Otro resultado interesante es que las supertierras, y esto también está evidenciado por la base de datos que tenemos de los casi 5.000 planetas ya descubiertos, es que supertierras son más abundantes alrededor de estrellas enanas, ¿sí? Entonces acá tenemos la frecuencia, o sea, la chance para encontrar supertierras en función de la temperatura efectiva de la estrella, ¿sí? Cuanto menor la temperatura efectiva, menor es la estrella, ¿sí? Menor es la masa, porque sabemos que la masa, ¿sí? Y la temperatura de la estrella están intrínsecamente relacionadas, ¿sí? Cuanto menor la masa, menor la temperatura. Entonces temperaturas alrededor de 3.500, 4.000 Kelvin, ¿sí? Son estrellas enanas, tipo M, enanas rojas, ¿sí? Y el Sol está por aquí, 5.500, 6.000, por acá, ¿no? Entonces, cuando uno se va para la región de estrellas ya mayores, la tasa de ocurrencia, ¿no? La tasa de la frecuencia para encontrar supertierras decae bastante, ¿no? Y bueno, ese es otro resultado bastante interesante también, porque si a las supertierras, digamos, se les da por formarse alrededor de estrellas enanas, eso es interesante porque la mayor parte de las estrellas, tanto de la galaxia como del universo, son estrellas enanas, tipo M, tipo K. Entonces uno tendería a pensar que si existen muchas estrellas enanas, entonces existirían muchos planetas tipo supertierra, estamos hablando, ¿no? Bueno, este gráfico es un gráfico que muestra la excentricidad en el eje Y, ¿sí? En función del semieje mayor. Cada puntito es un planeta real, ¿no? Y esto es sacado del exoplanet.eu, ¿sí? Que es un catálogo de exoplanetas, no es el único, existen otros. Y en el eje acá, en la barra vertical, tenemos el color representando la masa,
del planeta, ¿no? Y acá tenemos el radio también, el tamaño de cada pelotita es el tamaño del planeta en unidades de radios de Júpiter, ¿no? Y la masa en masas de Júpiter. Bien, entonces acá son los hot Júpiters, ¿sí? Estos son los tibios y estos son los fríos, ¿no? La sigla acá viene de antes, ¿está? Que yo le había puesto acá el HJ de hot Júpiters, cold Júpiters y super tierras, ¿no? Termina acá. Bueno, entonces hot Júpiters tienen órbitas más circulares que los fríos y que los tibios, ¿sí? Y acá uno ve, ¿no? A pesar de que hay hot Júpiters con órbitas altamente excéntricas, no lo son tan excéntricas como las poblaciones de los tibios y los fríos. Esto es un resultado también interesante que puede tener que ver con procesos dinámicos primordiales, o sea, después que se disipó el disco, como el scattering, como efecto Lidov-Kozai, o sea, la interacción con compañeros, ¿sí? Con planetas compañeros. Entonces esto muestra claramente cómo los Júpiteres calientes prefieren órbitas circulares en relación a las poblaciones frías y tibias, ¿sí? Bueno, las grandes excentricidades que son encontradas, ¿sí?, en la población de planetas gigantes, y este es un gráfico de mi alumno de doctorado que yo les mencioné en la primera clase, tiene que ver con el efecto Lidov-Kozai o con el efecto scattering planetario. Bueno, el Lidov-Kozai, yo no sé si ustedes lo vieron en la clase de Tabaré, es una perturbación periódica, ¿sí?, intercambio de momento angular, en el que el planeta, digamos, hay una especie de acople entre la variación de la excentricidad y la inclinación, ¿sí? Cuando la inclinación es máxima, la excentricidad es mínima y viceversa. Esto acá es un sistema de 3 planetas, ¿sí? Inicialmente ocurre una inestabilidad aquí en el principio y el tercer planeta es eyectado y sobran 2 planetas, ¿tá? Esto es distancia pericéntrica y semieje. Entonces esta es la distancia pericéntrica y este es el semieje, ¿no? Acá la inclinación de los 2 planetas sobrevivientes, acá la excentricidad, ¿tá? Fíjense cómo la excentricidad es enorme, ¿sí? Entre 0,5 y 1 más o menos, ¿tá? Y este es la longitud, perdón, el argumento del pericentro. Fíjense que el argumento del pericentro oscila alrededor de un punto fijo, 270 grados más o menos, caracterizando entonces lo que se conoce como efecto de Kozai, ¿sí? El ángulo puede estar oscilando alrededor de 270, puede ser 90, son varios puntos fijos, ¿no? Cuando vean algo de Kozai, no sé si ya lo vieron con Tabaré, les va a resultar más familiar, ¿sí? Pero lo interesante es que esto muestra cómo las inclinaciones quedan altísimas. Fíjense aquí 60, 70 grados, esto surgía, las condiciones iniciales eran excentricidad 0 y inclinación 0 también. Entonces los planetas quedan con excentricidades altísimas, los sobrevivientes obviamente, e inclinaciones también muy altas, ¿no? Entonces el Lidov-Kozai y el scattering son 2 mecanismos capaces de explicar las grandes excentricidades y inclinaciones observadas en las poblaciones de planetas gigantes. Esto ya lo había dicho al principio de la clase de hoy, que, digamos, las excentricidades de inclinaciones no tienen que ver mucho con el efecto de interacción con el disco, sino que son procesos dinámicos posteriores a la disipación del disco, ¿eh? Bueno, muchos Júpiteres calientes tienen grandes oblicuidades, ¿tá? Ustedes deben estar acostumbrados a escuchar hablar de oblicuidad, ¿tá? Principalmente la Tierra, ¿no?, que es el ángulo formado entre el eje de rotación de la Tierra y un eje perpendicular a la eclíptica, que es más o menos 23 grados y medio, ¿tá?, lo que ocasiona las estaciones, etc. Cosas que ustedes ya saben. Pero aquí cuando hablamos de exoplanetas no podemos hablar de oblicuidad en ese sentido, porque como los exoplanetas no son observados, ¿sí?, no se conoce nada sobre su rotación, y mucho menos cuál es el eje de rotación. Entonces acá oblicuidad es definido como el ángulo entre el spin de la estrella, ¿sí?,
que esto sí es observado, y el momento angular orbital del planeta. Entonces, tenemos el spin de la estrella y el momento angular orbital del planeta, que es perpendicular a la órbita. Entonces, teóricamente ese ángulo debería ser cero, porque los planetas se forman alrededor del ecuador de la estrella, ¿sí? Pero las observaciones han revelado que hay muchos planetas que tienen oblicuidades grandes, inclusive órbitas retrógradas, mayores a 90 grados la oblicuidad. Eso también puede ser explicado por un mecanismo Lidov-Kozai, ¿sí? Entonces acá tenemos un gráfico de la oblicuidad en función de la masa del planeta en unidades de masa de la estrella, ¿sí? Y fíjense qué grandes que son las oblicuidades. Hay muchas que son cero, ¿no? O sea, la oblicuidad cero significa que el planeta está orbitando alrededor del ecuador de la estrella, ¿sí? Pero hay muchos planetas que tienen oblicuidades grandes. Y curiosamente esto tiene que ver con la temperatura. Fíjense, los puntos rojos tienen una pequeña tendencia, ¿no?, a tener una oblicuidad mayor que los puntos azules, a no ser por algún otro puntito por ahí, ¿no? Esto significa que estrellas más calientes, estrellas grandes, ¿sí?, poseen planetas en órbitas más oblicuas, ¿sí?, que orbitan no el ecuador de la estrella, sino que existe un ángulo entre el plano orbital del planeta y el ecuador de la estrella, ¿no? Otros mecanismos que capaces de explicar este fenómeno pueden ser la reorientación del spin estelar debido a procesos internos de la estrella, o sea, por algún motivo la estrella sufre un cambio en su eje de rotación, ¿no? Entonces obviamente eso deja al plano orbital inclinado, o la inclinación del disco protoplanetario debido a la interacción con una estrella binaria, ¿no? O sea, existe una estrella binaria, esa estrella binaria tuerce un poco el disco en el cual el planeta se está formando y deja la órbita inclinada en relación al ecuador de la estrella primaria, ¿sí? Entonces, ese sería otro mecanismo capaz de explicar estas oblicuidades. Esto en el sistema solar es raro, digamos, casi todos los planetas, a no ser Mercurio, que tiene una excentricidad un poco alta, perdón, una inclinación un poco alta, los restos son casi cero. Bueno, y aquí otra, donde los datos del telescopio espacial Kepler revelaron que sistemas multiplanetarios tienen excentricidades e inclinaciones relativamente bajas. ¿Sí? Repito, sistemas multiplanetarios tienen excentricidades e inclinaciones relativamente bajas, y sistemas de un planeta tienen grandes excentricidades e inclinaciones. Y este gráfico lo muestra, si bien que con pocos puntos, pero sirve para ilustrar. Esto es la excentricidad en azul y la inclinación en rojo, ¿sí? Y acá tenemos la multiplicidad. Multiplicidad, ¿qué significa? 1 es solamente un planeta, ¿no? 2 planetas, 3 planetas, 4 planetas, ¿no? 4 o más. Entonces vemos que sistemas múltiples de 2 o más planetas tienden a tener excentricidades e inclinaciones bajas. Y acá está más o menos el valor medio, ¿no?, entre 0 y 0.06 para la excentricidad, y entre 0.006 y 0.0038 para la inclinación. En cuanto que la excentricidad media, ¿sí?, de sistemas que tienen un planeta, ¿no?, un planeta, y no importa si son planetas supertierras, si son Júpiteres o Neptunos, si tienen un planeta, tienden a tener excentricidad alta, ¿no? Eso es raro, ¿no? Porque si el planeta tiene apenas si el sistema tiene apenas un planeta, ¿por qué ese planeta tendría que tener una excentricidad alta o una inclinación alta? La cuestión es que sistemas de un planeta, en realidad, o nosotros no vemos compañeros externos, y cuando digo compañeros pueden ser planetas externos o inclusive estrellas, ¿no?, que están próximas, ¿no?, o estos planetas sufrieron un evento de scattering, o sea, pertenecían a sistemas múltiples, sus compañeros fueron eyectados o se chocaron con la estrella central y quedaron solos, pero con una excentricidad alterada, ¿no?, que es lo que les mostré un poco atrás con el scattering que pasaba, ¿no? Eran 3 planetas, 2 son eyectados y uno de ellos queda con una excentricidad alta, ¿no? Son los dos, digamos, las dos posibilidades. Pero esto también es interesante porque todos estos ingredientes
tienen que ser llevados en cuenta para construir teorías de formación y de evolución de sistemas planetarios. Bien, los hot Júpiters raramente tienen compañeros externos dentro de algunas unidades astronómicas. ¿Mm? Acá tenemos los hot Júpiters, son este cuadrado acá, más o menos este rectángulo. ¿Tá? Fíjense que los puntos azules son sistemas simples, no hay compañeros, y los puntos rojos son los planetas que tienen compañeros. ¿Tá? Entonces la tendencia es que los hot Júpiters estén solos. Otro dato bastante importante que tiene que ser explicado. ¿Sí? ¿Por qué los hot Júpiters no están acompañados? ¿Será que en el proceso migratorio para que se transformaran en hot Júpiters removieron todos los planetas que había en la vuelta? ¿Será que de hecho tienen compañeros en órbitas externas pero no fueron detectados? Todo en abierto, todo eso está siendo estudiado. De hecho, uno de mis alumnos, Heriberto, que no sé si anda por ahí, está estudiando esto en su tesis de doctorado, el efecto, digamos, de los hot Júpiters en planetas próximos. Y, bueno, esto, ¿no? Entonces, otras poblaciones, por ejemplo, las supertierras y los mini Neptunos ya están mezclados, ¿tá? Ya son, digamos, hay sistemas aislados, hay planetas aislados, pero digamos, como que coexisten con planetas que tienen compañeros. Bien, la mitad de los Júpiteres tibios, ¿sí? La mitad de los Júpiteres tibios coexisten con planetas de baja masa. ¿Tá? Mitad de los Júpiteres tibios coexisten con planetas de baja masa. Entonces tenemos el radio acá del planeta en función del período, ¿sí? Los puntos rojos, ¿tá? Los puntos rojos son Júpiteres tibios con compañeros. ¿Sí? Y acá es un ejemplo nomás, creo que son 10 o 12. ¿Sí? Estas rectas acá son los compañeros. Entonces están ligando, digamos, el Júpiter tibio con su compañero, con sus compañeros. Entonces, este, por ejemplo, tiene 2. ¿Tá? Este acá tiene este y este. Este solo tiene este. Y bueno, en realidad está acá. Todos estos están acá también. ¿No? Ahora con los nombres. Fíjense que hay planetas grandes intercalados con planetas chicos, planetas bastante chiquitos también. ¿No? Esto es simplemente la escala, el tamaño del planeta. ¿No? Entonces la tendencia es que los Júpiteres tibios, repitiendo planetas entre 10 y 100 días más o menos, está aquí en esta escala, la tendencia es que tengan compañeros, ¿tá? Más o menos la mitad, o sea que es significativa el porcentaje de Júpiteres tibios que tienen compañeros. Dijimos que los Júpiteres calientes no tienen compañeros, ¿tá? Entonces vean cómo cambia el panorama dependiendo de cuál es el tipo de población. ¿No? Júpiteres calientes no tienen compañeros, o por lo menos eso es lo que muestra la estadística, y los tibios sí tienen. ¿No? Y ahora los fríos. Los fríos tienden a estar acompañados por supertierras calientes. ¿No? Esto es un gráfico acumulativo, ¿sí? De la tasa de posibilidad de encontrar planetas fríos, Júpiteres fríos, en función de la excentricidad, y vemos que no hay una diferencia significativa entre todos los Júpiteres fríos, que es esta línea naranja, y los Júpiteres fríos que tienen supertierras. Entonces, cuando comparamos todos los Júpiteres fríos con apenas aquellos que tienen supertierras, encontramos una significancia estadística bastante similar. Significa que, entonces, la tendencia es que los Júpiteres fríos tengan compañeros internos, ¿no? Esos compañeros internos pertenecen a la población de las supertierras calientes. Otro dato interesante, porque eso digamos, revela otro escenario, ¿no? ¿Por qué los Júpiteres fríos tienen supertierras calientes? Entonces son cosas totalmente en abierto, todavía ya hay trabajos hechos, ya hay algunos trabajos hechos, pero digamos, es todo bastante reciente. Ven que los artículos son de 1 o 2 años atrás, aunque
inclusive del mismo año, ¿no? En 2020. Bueno, entonces vean cómo cambia todo el panorama, ¿no? Tenemos que combinar varios factores. El hecho de que los Júpiteres calientes no tienen compañeros, los tibios tienen compañeros, los fríos tienen compañeros, pero son apenas de una población, las supertierras calientes. Todos datos que cuando uno los combina, sufre bastante para entender, ¿no? Digamos, cómo explicar todas esas arquitecturas observadas en los sistemas de exoplanetas. Bueno, esta acá ya la mostré, pero me pareció interesante resaltarla otra vez, es el agrupamiento, ¿sí?, de sistemas resonantes. Vean que hay resonancias un poco exóticas, 5-4, son resonancias que uno no escucha hablar mucho en el sistema solar, ¿no? Resonancia de primer orden, ¿no? Acá hay la 7-5 también, pero son pocos, ¿tá? La mayor parte de pares de planetas resonantes pertenecen a la 2-1, a la 3-2, a la 3-1 y también está la 5-3, que es bastante numerosa, ¿tá? Como dijimos, la 3-2 y la 2-1 son asimétricas en relación a la localización exacta de la resonancia, ¿no? Eso puede estar explicado por efectos de marea, ¿no? Cuando uno coloca efectos disipativos tiende a remover la condición de resonante, entonces lo que pasa es que los sistemas salen de la resonancia y quedan estacionados un poquito después de la configuración exacta. Interacción con planetesimales, migración en discos altamente turbulentos, acá ya estamos en la fase primordial de los sistemas, inestabilidades dinámicas en sistemas compactos. Entonces hay varias referencias ahí, donde uno puede encontrar, fíjense cuántos efectos diferentes, ¿no?, para explicar el mismo fenómeno, ¿no? Es posible que muchos no funcionen, es posible que algunos sí funcionen, no está claro cuál es el mecanismo que domina, ¿no? Acá tenemos varios sistemas, fíjense como la 2.1 hay una abundancia bastante grande, ¿no?, de sistemas capturados en la 2.1, ¿sí? Bien, entonces ya medio que terminando, la tasa de aparecimiento de supertierras calientes tiene una distribución de radio bimodal, ¿no?, con un factor, digamos, de caída entre 1.5 y 2 radios terrestres. Está acá. Fíjense como el número de planetas en función del radio tiene una especie de agujero aquí, ¿sí?, un vacío, ¿sí? O sea, planetas alrededor de 2 radios terrestres es dificilísimo de encontrar, ¿no? Esto puede ser visto acá también, el 2 está acá. Fíjense como son poquísimos, ¿no? Hay muchos arriba de 2 y hay bastantes para abajo de 2, ¿no? Entonces, ¿por qué en 2 uno no encuentra? ¿Por qué no se encuentran planetas de radio aproximadamente a 2 radios de la Tierra? ¿Mm? Ahí tenemos después, esto se llama el desierto subneptuniano, ¿no? ¿Se acuerdan que les hablé del desierto subjoviano? ¿Sí? Este es el desierto subneptuniano, otra característica de las poblaciones. Es bastante divertido esto porque cuando uno entra a los catálogos de exoplaneta y empieza a meter gráficos, ¿sí?, grafica cualquier cosa con función de cualquier cosa, es lo que permite, de hecho, por lo menos el exoplanet.eu, uno puede, en el eje Y quiero que ponga, yo qué sé, la excentricidad, y en el eje X la masa o cualquier cosa, ¿no? Entonces uno puede, con esa base de datos ya bastante grande, que son 5.000 planetas, puede encontrar cosas interesantes, ¿no? Y claro que después tienen que ser explicadas. Bueno, entonces hay algunos fenómenos que intentan explicar este agujero por aquí, ¿no? Pérdida de gas por fotoevaporación. Y entonces la idea es que, digamos, los planetas perdieron todo su envoltorio gaseoso o buena parte de él, ¿sí?, debido a la fotoevaporación, y quedaron, digamos, con un radio moderado, ¿sí? Estos de acá no tendrían un envoltorio gaseoso porque nunca lo tuvieron, ¿sí? Entonces los de acá lo tenían y lo perdieron, ¿sí? Estos no lo perdieron porque estarían suficientemente lejos para ser sometidos a esa pérdida de gas por fotoevaporación, ¿sí?, o también impactos que pueden remover atmósferas primordiales. Bueno, acá les dejo una especie de glosario con
con los telescopios o las misiones espaciales que fueron dedicadas a la búsqueda de exoplanetas y que serán dedicadas. Entonces, claro, tenemos desde el telescopio espacial Hubble, década de 90, después tuvimos el Spitzer, y esto es de la NASA, ¿tá? NASA, Agencia Espacial Europea y Agencia Espacial China. ¿Ah? Estados Unidos, Europa, China. Entonces, el telescopio espacial, el Spitzer, que también es un telescopio espacial. Esto era dedicado a la búsqueda, digamos, de estructuras, no solamente planetas o discos planetarios, pero estructuras como galaxias también en la región del infrarrojo. El Kepler y el K2, ya sí dedicados a exoplanetas, ¿sí? Por método de tránsito. El TESS, que es el sustituto del Kepler, ¿sí? más potente. Y este es el James Webb, ¿sí? Que va a ser el sustituto del telescopio espacial Hubble. Creo que lo van a lanzar el año que viene, no sé si ya tiene fecha, pero la idea es que el James Webb se dedique parcialmente a la caracterización de atmósferas de exoplanetas. Por eso que entró acá en la lista de exploración de exoplanetas. Bueno, Europa tenemos el COROT, que fue el primero, también trabajó con método de tránsito. Después vino el Gaia, que permitió mejorar la astrometría de las estrellas, medir los movimientos propios, y claro que eso tiene consecuencias para las poblaciones de exoplanetas. El KEOPS, que es un telescopio espacial también dedicado a la búsqueda de exoplanetas a través del método de tránsito, privilegiando aquellos planetas que están en la región de habitabilidad, ¿sí? Entonces el KEOPS ya fue lanzado el año pasado, ¿tá? Todavía está ahí en la búsqueda de exoplanetas. El Plato, ¿sí? va a observar 1 millón de estrellas aproximadamente, ¿sí? Y la idea del Plato también es estimar el radio de los exoplanetas que ya tienen masa determinada, ¿no? Entonces esto es método de tránsito también, ¿sí? Y la idea es estimar el radio. Tenemos la masa del planeta, pero no sabemos cuál es el radio. Bueno, para medirle el radio usamos el Plato, que va a estimar el tránsito, va a observar los tránsitos de los exoplanetas y va a estimar el radio. ¿Por qué es importante el radio? Porque teniendo masa y radio, uno tiene la densidad. Y si tenemos la densidad, sabemos qué tipo de planeta es. Si es un planeta gaseoso, si es un planeta terrestre, si es un planeta más o menos, medio a medio, ¿no? Después Ariel es astrometría también, creo que es astrometría. No me acuerdo bien. Lo puedo ver ahora. Y después de los chinos tenemos la agencia espacial, la estación espacial, ¿sí? El año que viene también. Y después tenemos este otro, que creo que también es la búsqueda de exoplanetas por astrometría, no estoy seguro, me lo puedo verificar, pero bueno, es como una especie de línea de tiempo de los telescopios y de los instrumentos que fueron utilizados y que serán utilizados para la búsqueda de exoplanetas. Estos dos van a ser muy potentes, el Plato y el Ariel, y el KEOPS también, ¿no? Bueno, James Webb también, pero no va a ser dedicado exclusivamente a exoplanetas, ¿no? Ariel va a caracterizar atmósferas también, va a ser tránsito para caracterizar atmósferas de exoplanetas, ¿tá? Es mucho menos potente que el James Webb, obviamente, pero va a estar exclusivamente dedicado a exoplanetas, ¿tá? O sea, todo el tiempo disponible del Ariel va a ser para exoplanetas, siendo que el James Webb no. El James Webb seguramente la menor parte va a ser para exoplanetas. Bueno, y para cerrar esta clase de hoy, hablar un poquito de los planetas interestelares, ¿sí? Que sabemos que formalmente no son planetas porque no orbitan ninguna estrella. Entonces la IAU exige que se defina planeta como cualquier objeto que orbite una estrella, un remaneciente estelar, una enana blanca, una estrella de neutrones, un pulsar, un agujero negro, ¿no? Pero tiene que haber un objeto central, si no, no puede ser llamado de planeta. Entonces se llaman planetas interestelares, también conocidos como Free Floating Planets. Son detectados a través de microlenteamiento, ¿sí? Microlensing. Les dejo ahí un videito explicativo, que explica el fenómeno del microlensing, ¿sí?
Y lo interesante es que estos dos tipos, estos planetas tienen origen en episodios primordiales o antiguos en la vida de un sistema planetario, ¿no? Pueden ser planetas eyectados de sistemas planetarios jóvenes, ¿tá? O viejos. De este artículo voy a hablar un poquito, ¿sí? Estos sistemas planetarios jóvenes, ¿qué son sistemas planetarios jóvenes? Son sistemas que se forman tal vez alrededor de un campo de estrellas. Imagínense, el Sol tal vez era parte de un aglomerado abierto, o sea, el Sol estaba acompañado por estrellas próximas, ¿sí? Se presume que planetas que se forman en clústeres, ¿no? en cúmulos estelares abiertos, ¿sí? Sufran bastante la dinámica de estrellas próximas, ¿sí? Los planetas pueden ser arrancados, ¿no? O sea que apenas se formaron, sufren evolución dinámica y son arrancados debido a la perturbación de estrellas próximas que pertenecen al cúmulo, ¿sí? Y se transforman en free floating planets, se transforman en planetas interestelares, ¿sí? Después puede pasar que los planetas sean eyectados debido a perturbaciones dinámicas, ya cuando la estrella, digamos, se transforma, como el Sol, que es una estrella solitaria, ¿sí? El Sol no forma parte de ningún cúmulo aglomerado, ¿sí? Es una estrella bastante solitaria, no tiene compañeras muy cerca, capaces de perturbar demasiado la órbita de los planetas, ¿sí? Tal vez perturbe la órbita de objetos de la nube de Oort, eso tal vez sí, pero no la órbita de los planetas, ¿sí? Entonces, si los planetas son eyectados en etapas posteriores, también, digamos, por efectos dinámicos inherentes al propio sistema planetario, también se puede transformar en un planeta interestelar, ¿sí? Bueno, hay aquí, no me acuerdo qué es esto. Ah, sí. El número de planetas interestelares puede superar el número de estrellas en la Vía Láctea. Eso es una locura, porque cuando uno va al catálogo de planetas interestelares, no llega a 20. O sea, son poquísimos y algunos de esos 20 no están confirmados, ¿no? Son difíciles de detectar, obviamente no emiten luz, entonces son completamente oscuros, no se pueden observar. Entonces se detectan a través de métodos indirectos como es la relatividad general, ¿no? El microlensing. Lo curioso es que hay un candidato inclusive, un planeta, o en realidad no es un planeta, un planeta interestelar, en otra galaxia, ¿sí? Este es el planeta, ¿sí? Entonces el microlensing es un efecto bastante interesante porque no depende mucho de la distancia, ¿tá? Eso permite calcular la presencia de planetas inclusive en otras galaxias, ¿no? En otras galaxias. Y eso es una locura si uno lo compara con los métodos típicos de velocidad radial y tránsito, ¿sí? Ni con las mejores técnicas de detección no podría encontrar un tránsito de una estrella de otra galaxia. Eso es completamente inalcanzable, ¿no? Pero con el microlensing se podría, ¿no? Entonces hay un candidato a ser un planeta, digamos, por lo menos un planeta interestelar en otra galaxia. Bien. Este telescopio, el Nancy Grace, ¿sí? Es un telescopio que en parte también va a ser dedicado a la búsqueda de planetas interestelares, y la previsión es detectar 250 planetas interestelares con masas chicas. Y esto es interesante también porque no solamente va a encontrar planetas gigantes, sino planetas, por ejemplo, parecidos a Marte, que son planetas chiquitos, ¿no? Bueno, esto es previsto para ser lanzado en los próximos 5 años, entonces es otro instrumento bastante interesante que también nos va, por lo menos, a aumentar la base de datos que tenemos hoy para los planetas interestelares, y que nos va a permitir caracterizarlos un poco mejor, ¿sí? Bueno, entonces, para terminar, yo pensé que me iba a dar el tiempo de comentar un poco sobre este artículo, que ya estamos ahí en la hora, capaz que lo podemos dejar para mañana. Quería mencionarle, este artículo, como ven, fue submetido el mes pasado, ¿sí? Ya está aceptado,
Este es Konstantin Batygin, ¿no? Es uno de los que propuso la existencia del planeta 9, no sé si se acuerdan, esto ya tiene como 3, 4 años, planeta 9, ¿sí? Que explicaría, digamos, parte de los alineamientos en los pericentros de algunos TNOs. En fin, no me voy a poner a hablar sobre esto ahora, pero lo interesante es que este artículo prevé también la existencia de planetas interestelares, pero planetas interestelares de nuestro sistema solar. O sea, la idea es que todo el sistema solar, ¿sí?, sea inestable. O sea, todos los planetas gigantes, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno, van a ser eyectados del sistema solar en escalas de tiempos de decenas de miles de millones de años, ¿sí? En 100 gigaaños va a estar completamente disuelto el sistema solar. ¿Sí? Esto entonces lo podemos hablar mañana, es bastante interesante el artículo. Tira ahí algunas suposiciones un poco complicadas de entender, pero no deja de ser interesante el modelo, ¿no? Mañana entonces comento un poquito, les muestro el resto del artículo, el PDF, y hablamos, ¿no? Fíjense que estas escalas de tiempo de 100 gigaaños es mucho mayor que la edad del universo, ¿no? Entonces son tiempos, el sistema solar todavía va a estar ahí bastante tranquilo por un buen tiempo, ¿no? Incluso después que el Sol se transforme en una enana blanca, etc. Bueno, entonces hablamos sobre esto un poquito mañana. Mañana también quiero empezar la clase de efecto de marea, ¿sí? Y terminamos por acá. Voy a parar de compartir aquí mi pantalla y bueno, pueden hacer todas las preguntas que quieran. Entonces paramos por aquí. A ver si un video acá. Espero que se haya escuchado bien. Mucho bien. Yo tengo un par de preguntas. Anoté por acá. Esos planetas USP que llamaste hoy, los ultra, o sea, los ultra rápidos, ¿sufren efectos relativistas? O sea, supongo que sí, ¿no? Pero Sí, sí, sí. ahí va. Entonces, para estudiarlos hay que incluir, además del efecto de marea, el efecto de la relatividad general, sí, 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 fundamental. Ahí está. Después, en un momento hablaste de que los sistemas de un planeta tienen como altas excentricidades e inclinaciones. Sí. Esa inclinación de ese único planeta se mide con respecto al plano del ecuador de la estrella, al plano No, variante. sí, en relación al plano del ecuador de la estrella. Pero Ahí cuando va. se habla de inclinación en sistemas múltiples, ¿no?, lo que se hace normalmente es se toma un planeta como referencia y el resto de las inclinaciones se mide en relación a ese planeta. Por eso a veces Ahí es un va. poco confuso eso. Entonces, claro, cuando las inclinaciones mutuas son pequeñas, uno lo que tiene es un sistema casi coplanar, como el sistema solar, ¿no? Claro. Pero cuando es un planeta no hay otro planeta para referenciarlo, entonces tiene que ser el spin de la estrella, ¿no?, el ecuador. Claro. Y después una pregunta más. El microlensing, creo que te lo habías dicho al principio cuando pusiste una gráfica, la primera clase creo, que hablaste de los métodos de detección. ¿El microlensing se usa también para detectar planetas, digamos, que orbitan estrellas? ¿O solo se usa para planetas interestelares? Hasta donde yo sé es para planetas interestelares, ¿no? Me parece que cuando tiene estrella no, porque ahí el lenteado, digamos, sería hecho por la estrella y no por el planeta, ¿no? Porque la estrella, digamos, tiene más masa. Entonces tenderías a detectar el lenteado de la estrella y no del planeta. De la estrella, Pero, digamos, en relación a otra fuente de luz, sería. exacto, exacto. Además. Sí. Yo de eso había visto como unas gráficas que es como el lenteado de la estrella y después como un piquito chiquito que era si tenía un planeta, una cosa así. Puede ser, ¿eh? Cuando veíamos en los cursos tipo métodos de detección de exoplanetas, eso, pero no sé mucho Y cómo será puede eso, pero ser, como que sí. tenían un pequeño piquito del Ajá. planeta. Sí, la verdad que no sé si hay
si se han detectado planetas, de hecho, ¿no? O sea, con estrellas a través del microlensing. No sé, buena pregunta, lo puedo averiguar. Bueno, entonces, ¿más preguntas? Pueden preguntar sin problemas. Algo que no les haya quedado claro. Creo que pudimos grabar, entonces voy a intentar después mandar esta clase. ¿Más preguntas? Bueno, entonces, mañana... ¿alguien se acuerda del horario mañana? Creo que mañana pusiste de mañana o de tarde, como que había que decir hoy. Ah, sí, de mañana a las 11 creo que era lo que había quedado. Estábamos. Las 11. Estamos. Bueno, entonces está. Vieron que el link es diferente, ¿no? Va cambiando, entonces tengo que entrar ahí y mandarlo. Lo mando al Slack nuevamente. ¿Sí? Y bueno, Yo tengo una entonces. pregunta. Sí. ¿Los videos estás subiendo? ¿O dónde Ah, los pensás? ¿En YouTube? los videos, vos decís aquel que pasé ayer de la migración. No, pensé que los videos de las clases que Ah, estaba. bueno, la primer clase no quedó grabada, ¿no? La de ayer tengo que ver dónde quedó, porque no me manejo muy bien con el Zoom. Tengo que ver dónde quedó, porque en realidad ayer entré por el browser y no sé si lo graba, si lo deja grabado en la nube o si lo guarda en algún lugar. Este de acá le pedí que me lo guarde en mi computadora, así que podemos crear un link para el Drive, Google Drive. ¿No? Tabaré me dijo que tiene uno que es donde guarda libros y videos y cosas de astronomía. Así que capaz que le pido que lo ponga ahí. ¿Sí? Dale, buenas. Vamos, voy a parar acá de grabar.